Vamos a tratar de cuantificar el aumento en la cantidad de calor que se puede extraer del evaporador cuando subdividimos la expansión en dos etapas. Recordemos cómo era la evolución. Cortamos la expansión a una cierta temperatura intermedia. Vamos a acotar los puntos. Separamos líquido y vapor y el líquido lo volvemos a expandir en una válvula de expansión de baja presión hasta la presión del condensador. Este es un diagrama TS. A esta temperatura la llamamos T1, la temperatura caliente, y a esta temperatura la llamamos T2. Y esta temperatura podríamos llamar TI, pero como la I es parecida al 1 y a veces no se ve bien lo que escribo, que es muy chiquito, vamos a llamarla TM a esta temperatura intermedia a la que cerramos o terminamos la expansión de alta presión. Acá tendremos H'1, acá H segunda 1, acá H' M, H segunda M, y acá tenemos H'2 y H segunda 2. Esta es la nomenclatura que vamos a usar. 1M2, H'1, H segunda 1 y así va para los otros puntos. Bien. El aumento en la cantidad de calor que podemos extraer del evaporador, a igualdad de otras condiciones, vamos a asumir que la vaporización va a ser completa hasta H segunda 2. La diferencia, el aumento en la cantidad de calor, es una consecuencia de la reducción del título a la salida de la válvula de expansión de baja presión. Si bien es cierto que para ganar este desplazamiento hacia títulos menores a la temperatura de vaporización, tenemos que hacer circular una masa menor a través del evaporador, porque a la temperatura intermedia separamos líquido y vapor. Si llamamos Q' a la diferencia entre la cantidad de calor extraída en la doble expansión y la cantidad de calor que extraeríamos en una sola expansión, obtendríamos 1 menos XM, donde XM es el título con el que sale el fluido refrigerante de la válvula de expansión de alta presión. Esta es la fracción de fluido que circula por el evaporador en el caso de la doble expansión. Y la cantidad de calor que esta masa de fluido extrae es
H segunda 2 menos H en este punto. Y este punto tiene la entalpía H'N. Ya que la expansión, tanto en la etapa de baja presión como la de alta presión, es una expansión en una válvula adiabática isoentálpica, de manera que esta entalpía es H'M, vamos a ponerlo acá, y esta otra es H'1. Bien, pero este es el calor extraído del evaporador, es absorbido por el evaporador en la opción de doble expansión. Si lo que estamos buscando es el ahorro, tenemos que restarle la cantidad de calor que se extrae en el caso en que la expansión es en una sola etapa. En ese caso, la masa que circula por el evaporador es toda la masa circulante y el salto entálpico en cambio es H segunda 2 menos H'1. Esta es la expresión que vamos a tratar de desarrollar para obtener conclusiones que después podamos cuantificar. Bien, lo primero que tendremos que verificar es que efectivamente esta expresión da un valor positivo, es decir, que hay un aumento en la cantidad de calor absorbida, porque si bien claramente este paréntesis es mayor que este otro es menor que 1. Bien, vamos a comenzar por escribir a que es igual 1 menos xm. xm es el título a la salida de la válvula de alta presión. Bien, podríamos escribir la fórmula para xm teniendo en cuenta que este punto tiene H'1 igual que este otro. Pero, bueno, y si escribiéramos la fórmula para xm, sacando como un denominador, podemos ver que da 1 menos xm, pero acá podemos recordar que si xm es este segmento dividido el ancho de que representa la diferencia de entropías de vapor saturado menos líquidos saturados, o la diferencia de entalpías de vapor saturado menos líquido saturado, dividiendo a la diferencia entre la entalpía del punto que representa la posición de la mezcla, cuyo título queremos hallar, y la entalpía del líquido saturado. 1 menos xm será la longitud de este segmento, la entalpía de vapor saturado menos la entalpía del punto en cuestión, dividido la diferencia entre las entalpías de saturación, es decir, 1 menos xm será H segunda m menos H'1 sobre H segunda m menos H'm. Este segmento, H segunda m menos H'1, ¿por qué H'1? Porque como este punto es el que corresponde a la salida de la expansión de alta presión a través de una válvula isoentálpica, la entalpía de este punto es la de líquido saturado a la temperatura del condensador. Bien, entonces podemos escribir que
Q'A es igual a H segunda M menos H'1 sobre H segunda M menos H'N. Esto es 1 menos xm por H segunda 2 menos H'M menos este término. Ahora vamos a ganar un tiempo sacando ya aquí como un denominador. Voy a improvisar un poco esto. Sacamos como un denominador H segunda M menos H'M, y como este término en el denominador va a permanecer allí, lo llamamos Rm, el calor latente de vaporización a la temperatura intermedia. Aquí en el denominador lo escribimos, sin embargo, como H segunda menos H'. H segunda 2 menos H'1 por H segunda M menos H'M. Bien, y ahora lo que nos queda es ver si sale algo en limpio de esta expresión, en donde tenemos una diferencia de productos de diferencias de entalpía, y en el denominador también tenemos una diferencia de entalpía que, como va a quedar ahí, la escribimos como Rm para abreviar. Lo que vamos a hacer es desarrollar estos productos para ver si esto mismo se puede expresar de una manera que nos permita otra expresión más significativa. Nos tienen que quedar 8 productos, porque son 4 por cada término en el numerador. Vamos a ver. Será Q'A igual 1 sobre Rm vamos a desarrollar los 4 primeros. Es H segunda M, H segunda 2, menos H segunda M, H'N, menos H'1, H segunda 2, más H'1, H'N. Y acá tendríamos que poner menos, y seguimos con los otros 4. Menos H segunda 2 por H segunda 2. Miren, acá tenemos 2 que se van a anular. Así que ya tenemos un par de términos menos. Sigamos.
más, porque es menos con menos, H segunda 2 por H' M. Más, porque, a ver, digo bien, es este menos, con este menos es más, H'1 por H segunda M. Y el último debe ser un menos, sí, menos, con menos, con menos menos. O sea, es H'1 menos H por H', menos H'1 por H'. Y cerramos el coche. Entonces tenemos que se simplifican estos dos términos y estos dos. H'1, H', sumando, H'1, H', restando. Y nos quedan 4 de los otros. Q'A es entonces, ya volvemos a escribir Rn. Vamos a ver un modo. Rn. Y acá tenemos, pongamos los dos que suman primero, H segunda 2 por H', más H'1 por H segunda M, menos H segunda M por H', menos H'1 por H segunda 2. Bien. Y prima A, vamos a sacar factor común. ¿Qué podemos sacar factor común? H segunda M y H segunda 2. Hacemos H segunda M que multiplica a H'1 menos H', H segunda M que multiplica H'1 menos H'. Y acá tenemos más H segunda 2 que multiplica a H', menos H'1. Pero fíjense, acá a su vez, si cambiamos este más por un menos y damos vuelta a este paréntesis es igual a este. O sea, Q'A es igual a H'1 menos H', que multiplica a H segunda M menos H segunda 2, todo dividido Rn. Veamos si esto implica un ahorro. Rm es positivo, H'1 menos H', es siempre positivo porque son las entalpías de líquido saturado a la temperatura 1 y a la temperatura intermedia. Y H segunda M menos H segunda 2
también es un paréntesis positivo si tenemos en cuenta que aproximadamente o cualitativamente al menos, aunque muy aproximadamente, podríamos considerar que el vapor saturado seco es un gas ideal entre T2 y Tm y por lo tanto H segunda M menos H segunda 2 sería el calor específico a presión constante del fluido refrigerante en fase gaseosa multiplicado por Tm menos T2. Diferencia que es positiva, de manera que el numerador y el denominador de esta expresión son positivos si efectivamente esto implica un aumento en la cantidad de calor que podemos extraer del evaporador. Bien, en otro bloque, porque se acabó el pizarrón, vamos a tratar de obtener para qué temperatura se produce un máximo en esta expresión. Pero aquí ya podemos ver que ese máximo existe, porque esta expresión analítica, aún sin valores numéricos, nos permite ver que si Tm coincide con T1, lo cual nos lleva a la situación de expansión en una sola etapa, Hm es igual a H'1, H'M. Y este paréntesis es 0, por lo tanto Q'a es 0. Y si Tm coincide con T2, lo que vale 0 es este paréntesis. H segunda M menos H segunda 2, porque coincidieron en todos puntos. Es decir, Q'a vale 0 en ambos extremos, por lo tanto tiene que haber un punto en el que tenga un máximo. En el bloque que sigue vamos a tratar de encontrar cuál es la temperatura intermedia, al menos aproximadamente, más conveniente, lo cual nos va a justificar por qué usamos la M y no la I en este desarrollo, además de la razón tipográfica de no confundir el 1 con la I.